Hola, muy buenas tardes, Jessica. Jessica, vamos a esperar unos 5 minutos a que lleguen más integrantes del grupo y damos inicio con la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias. También te agradezco si me puedes, por favor, confirmar si me estás escuchando.
Hola, muy buenas noches. Por favor, ¿me pueden confirmar si me están escuchando? Hola, buenas noches, profe. Sí, le escuchamos, sí, se ve. Doctor Fabio, muy buenas noches. Muchísimas gracias por tu asistencia y Jessica también, muchísimas gracias por tu asistencia. Bueno, muchachos, el día de hoy lo ideal es que vamos a abarcar el tema de la actividad número 5, ya que estamos próximos a finalizar lo que sería el curso de gestión de transporte de terminales de transporte terrestre. Entonces vamos a continuar con la quinta y última actividad en nuestra tercera web conference para pues abarcar los contenidos temáticos de lo que sería la asignatura. Lo ideal es que en el día de hoy pues vamos a hablar sobre la temática y referente a las herramientas que se pueden utilizar para lo que sería el control de las rutas de transporte y el respectivo diseño, ¿no? Aquí vamos a ver algunas, digamos que herramientas que se suelen utilizar, ¿sí? Esto ya puede ir variando dependiendo del ente, también de los recursos que se dispongan. Digamos que cada una de estas herramientas que vamos a ir observando, pues la voy a explicar un poco detalladamente su funcionalidad y cómo la podemos aplicar en algunos casos, ¿no? Ya que digamos que requerimos de diferentes tipos de herramientas para lo que sería la construcción de estas rutas de transportes. Digamos que hay una serie de herramientas que están disponibles. En este caso, digamos que por experiencia puedo decir que depende de la persona líder que, que incide en cuál de estas herramientas de las cuales existen, pues para él se le, digamos que se le facilitan o se le adaptan de acuerdo a la necesidad, ya que pues cabe resaltar que en algunos aspectos vamos a requerir de pues algunas licencias o software licenciados para que nos permitan soportar grandes volúmenes de información para posteriormente pues digamos que poder abarcar pues en este caso pues el modelo dependiendo de la situación que se quiera crear, ¿no? Ya que pues hay algunos aspectos o algunos análisis que van a ser necesarios o que se requieren para poder abordar lo que sería la creación y pues el control de las rutas de transporte, ¿no? Claro, cabe resaltar que pues esto está regulado y que en este caso, pues digamos que el ente encargado de hacer la regulación de el diseño de las rutas y de transportes, pues sería el Ministerio de Transporte. En este caso, pues digamos que sería el órgano principal quien va a generar o crear pues los diferentes decretos, diseñar las diferentes resoluciones de ser necesario y todo lo que tenga que ver con parte legal. De ahí, pues digamos que se desprende una planeación, porque pues digamos que en este caso el transporte es fundamental. Digamos que aquí la ingeniería civil, el transporte, el urbanismo y el desarrollo van de la mano con políticas que son necesarias para, digamos que, crear entornos adecuados que pues de una u otra manera satisfagan todas las necesidades, en este caso, pues de los colombianos, pues que puedan llegar a requerir, pues digamos que de estos diferentes servicios, entre otros. Entonces, vamos a empezar por lo que es el decreto 1079 de 2015, el 171 y el 2762 de 2001, que se refieren a a la creación y lo que son la revisión de las rutas. En este cabe resaltar que nuevamente el decreto 1079 pues es el decreto, digamos, principal en el cual pues se desprenden otros decretos que pues digamos que apoyan a este decreto y pues lo hacen que sea un documento pues muy robusto, pensado pues en muchos aspectos. En este caso pues como lo tengo aquí segregado, en el caso para lo que tiene que ver con el decreto
1079 de 2015, donde se consolidan y actualizan las normas para la creación de rutas nuevas. ¿Listo? Cabe resaltar que esto está regulado, no cualquier persona o cualquier, digamos que integrante podría llegar a crear las diferentes rutas de transporte, digamos que porque sí, esto digamos que sucede y es digamos que podríamos decir que es un fenómeno o podría ser un efecto de la mala implementación de las rutas de transporte, ¿sí? Ya cuando una ruta de transporte no llega a satisfacer, digamos que la necesidad de los usuarios en cuanto algunos aspectos que vamos a mirar ahorita con un documento que les voy a mostrar, que es muy técnico, ya específico, porque asimismo como se diseñan o digamos que se establecen las normas para el diseño de las nuevas rutas, también digamos que hay una normatividad que va a regular que esa ruta, digamos que se mantenga en el tiempo, que sea constante, que cumpla con todos los requisitos y que de una u otra manera pues satisfaga las necesidades de la población, en este caso, digamos que en el área de influencia, en pocas palabras sería la zona o el trayecto que puede incidir esta ruta y a la población que podría llegar a favorecer lo que sería esta respectiva ruta. ¿Listo? También establece pues el proceso integral que incluye la solicitud, en este caso, pues de la creación de la ruta para poderla crear, un análisis técnico, en este caso en el análisis técnico, como les estaba mencionando, hay algunos aspectos que se deben valorar para garantizar, en este caso, digamos que podríamos hablar de la flota de transporte necesaria para poder llegar a operar, el volumen de pasajeros que podrían llegar a requerir esta ruta de transportes, ya que pues esto va a incidir de una u otra manera en, digamos que la aprobación o el análisis técnico, ¿no? Ya que esto también, digamos que va a incidir en la movilidad, ¿no? Yo podría, digamos que si creo muchas rutas de transporte por una misma vía, lo que podría llegar es a colapsar esta vía, pues al saturarla, digamos que esto impactaría bastante en la movilidad, en el tráfico y pues no haría, digamos, lo que se busca cuando hablamos de un sistema de transporte eficiente que busca que realmente pues sea acogido por las personas, que sea agradable. Cuando hablamos de mejorar el sistema de transporte público, digamos que no pasa en la actualidad en Colombia, pero digamos que en algunos países europeos sí se presenta esta situación donde al prestar un buen servicio de transporte público, lo que hace es que las personas se desincentivan en la compra de vehículos particulares debido a que pues el transporte es tan eficiente y pues no necesito tener un vehículo particular porque pues digamos que podría hacer todos mis desplazamientos, ¿sí? Que es en lo que está, digamos que muy planificado lo que sería la ingeniería del transporte, la movilidad de las personas, esos diferentes desplazamientos que podrían llegar a requerir las personas, ya sea por ocio, ya sea por trabajo, ya sea por estudio, ¿sí? Por eso es que se hacen estas encuestas de movilidad. Estas encuestas de movilidad pues nos entregan información importante donde, digamos, donde se aglomera la mayor cantidad de personas, donde pueden llegar a concurrir en requerir un medio de transporte para llegar a desplazarse, cuáles son los recorridos que mayormente o habitualmente hacen las personas y todo esto, digamos que hacen parte de los análisis técnicos que se deben desarrollar. También hace parte el análisis técnico de la infraestructura, si se cuentan con las vías necesarias para poder, digamos, hacer la ruta, hacer el desplazamiento, si en este trayecto realmente el volumen de pasajeros, digamos que
se ajusta a lo que sería la cantidad de vehículos que podrían llegar a operar dentro de una ruta, porque estos son, digamos que algunos de los análisis que se llegan a realizar debido a que para poder garantizar que una ruta sea eficiente y que adicionalmente la ruta, digamos que va a suplir esa necesidad que se requiere y que también va a poder generar esos recursos que va a requerir para poderse, digamos, operar en el tiempo, ¿sí? Porque pues digamos que de una u otra manera la ruta tiene que llegar a generar esos recursos necesarios para poderse financiar en el tiempo, ¿sí? En algunos casos hemos visto que pues algunas, en este caso, concesiones de rutas de transporte han llegado a declararse en quiebra y es debido a que pues la operación de transporte es mucho más costosa que lo que se recoge en cuanto a ingresos de pasajeros en estos trayectos que se están destinando. Entonces, digamos que son aspectos que deben analizarse de manera técnica para poder garantizar que pues realmente hay esa necesidad de satisfacer esa, digamos, ruta para poder desplazar a las personas. Cuando esto no se da, digamos que aquí es donde empiezan a darse los fenómenos o en este caso, digamos que es un efecto, podríamos llamarlo, de una insatisfacción de la prestación del servicio público y empieza a dar apertura a lo que es el transporte de servicio informal, ¿no? Que en este caso, ya lo vamos a ver más adelante, en este caso pues podríamos hablar de que el transporte de servicio de informal, de transporte público, pues digamos que por lo general no cumple con la normatividad, los vehículos no cumplen con las características mínimas exigidas por el Ministerio de Transporte en cuanto a seguridad. En muchas veces podemos ver actos inseguros en estos medios de transporte y algo aún mucho más grave es que desafortunadamente estos medios de transporte no tienen ningún seguro que lo amparen y lo que conlleva, digamos que en algunos casos, a situaciones fatales. Yo he sido, digamos que en este caso he podido observar situaciones de este caso cuando se presentan accidentes con servicio de transporte informal. Muchas veces estos accidentes terminan en fatalidades. Por eso digamos que es importante analizar, tener muy claro los volúmenes, tener en cuenta pues unos aspectos que ya vamos a ir observando mucho más adelante en un documento que quiero mostrarles para que ustedes puedan analizar y asimismo pues puedan desarrollar esta actividad de la guía número 5 y la puedan abordar sin ninguna dificultad. Buscar mayor eficiencia y protección de los derechos de los usuarios, incorporar criterios técnicos y sociales en la evaluación. Aquí pues digamos que juega un papel muy importante los usuarios, ¿no? Los usuarios en este caso, como les decía en otras partes del mundo, como el servicio es tan bueno, pues de una u otra manera se incentiva el uso del vehículo particular, lo que hace pues que el sistema de transporte tenga una mayor cantidad de usuarios y con eso pueda garantizar, digamos que la solvencia económica que necesita para operar de manera eficiente pues estas rutas de transporte, ¿no? Esto fue, digamos que uno de los aspectos que se analizaron para el caso de hoy en día. Podemos traer a colación lo que era el sistema de transporte público colectivo cuando se hablaba de la guerra del centavo. En este caso, digamos que esto, la guerra del famoso centavo, las riñas que se presentaban entre las diferentes empresas de prestadoras de servicio de transporte, la accidentalidad que se llegó a presentar y todos estos efectos que se generaban por, digamos que en pocas palabras, lo que llamaban la guerra del centavo, pues de una u otra manera afectaba lo que era digamos que la prestación del servicio. Igualmente, pues digamos que habían otros aspectos que también pues se presentaba, como los hurtos dentro de los mismos vehículos a los usuarios.
Desafortunadamente los vehículos en muchas ocasiones iban muy saturados de personas y esto se prestaba para otros fenómenos y otras características que pues terminaban impactando de manera negativa, lo que conllevaba a que las personas utilicen otras alternativas o otras opciones de transporte, y digamos que esto ha conllevado a la creación del famoso transporte informal, que pues ya se presenta en diferentes tipos. Ya no solo encontramos los bicitaxis, ya encontramos mototaxis, encontramos vehículos como chanas, entre otras, que prestan este tipo de transporte informal, pero desafortunadamente esto es un fenómeno de un mal diseño de una ruta de transportes. Entonces, por eso digamos que, por eso hablamos de los análisis técnicos y aspectos importantes. También cabe resaltar que cuando hablamos de estas desarrollo de las rutas, como les decía inicialmente, hay un fenómeno que está muy ligado a la ingeniería civil y el transporte, y lo que tiene que ver con la construcción de vías, porque consigo traen desarrollo a lo que es las partes, ya sea rural, ya sea urbana. Esto va trayendo urbanismo, adicionalmente de una u otra manera va trayendo crecimiento social, porque mejora, digamos que de una u otra manera, el lugar por el donde, digamos que se desarrollan estas diferentes rutas y vías con el fin de satisfacer las necesidades de los diferentes usuarios. En este caso, pues digamos que el gobierno colombiano pues le incide y le corresponde pues mejorar todo lo que tiene que ver con movilidad y prestación de servicio de transporte para las diferentes ciudades del país, ¿no? Cada una, pues, digamos que se rige bajo una normatividad. En este caso, pues, digamos que para todos en este caso a nivel nacional, pues el decreto 1079 de 2015 nos rige, e igual pues los decretos 1071 y el 27662 de 2001, pero en algunos casos pues vamos a encontrar algunas resoluciones que están establecidas específicamente para una ciudad, que en este caso pues digamos que después de haber realizado ese análisis técnico pues nos lleva a una conclusión y pues nos permite determinar pues qué realmente es lo que se requiere. Para el caso del decreto 171, fija los parámetros pues para la creación y control temprano de las rutas, mientras que en el 2762 se regulan los aspectos complementarios al servicio público, ¿cierto? Entonces, como les decía, no simplemente debemos de pensar en este caso en el trazado de las rutas, sino adicionalmente en esta ruta, digamos que deben existir algunos aspectos importantes como pueden ser los mismos paraderos, ¿cierto? En qué zonas, en qué lugares se piensa detener la ruta, si es un lugar fijo, como está pasando en la actualidad en la ciudad y pues en algunas otras ciudades del país, con los sistemas integrados de transporte, donde ya se establecen lugares específicos donde los vehículos se detienen tanto a recoger como a dejar pasajeros, y posteriormente pues continúa con su ruta de su desplazamiento. ¿Listo? Aquí hay algo, digamos que novedoso. Recuerdo que para hace algunos años, cuando el sistema de transporte público era, el colectivo era, digamos que privado, en este caso, recuerdo que podíamos, en el caso de la ciudad de Bogotá, existían algunas rutas que operaban las 24 horas. En la actualidad, la verdad tengo por conocimiento que solo existe una ruta que cubre y que hace parte del sistema integrado de transporte público, que opera con estas condiciones, transporte 24 horas. De hecho, es el trazado de la ruta de transporte más antigua que tiene la ciudad de Bogotá. En este caso, digamos que la empresa transportadora, pues de una u otra manera, digamos que hubo muchas quejas cuando se da el desmonte del transporte público colectivo. La población, en este caso, digamos que las localidades por las cuales circulaba esta ruta, en muchas ocasiones los habitantes de estas zonas, pues ya acostumbradas a tener un, digamos que un buen servicio de transporte,
pues al hacer el cambio al sistema de transporte integrado, cuando ya no se cumplía, porque digamos que el sistema empezó operando de 4:30 de la mañana a 11 de la noche, pues generó una gran afectación en muchas localidades para el caso de la ciudad de Bogotá. En algunas zonas de la ciudad, lo que hicieron fue los habitantes, pues hacer algunos cacerolazos o hacer algunas marchas con el fin de solicitar, pues digamos que el mejoramiento de la prestación del servicio, porque pasaba de ser un servicio de 24 horas a un servicio de 18, 19 horas, como digamos pudiera correr en el transcurso del día, pero pues no operaba con la misma regularidad que inicialmente pues operaban estas rutas. Esos han sido algunos de los, digamos que, fenómenos que han presentado y que han dado pie para que hoy en día se cree el transporte público informal en diferentes lugares y en diferentes ciudades del país, porque esto es un fenómeno que abarca en diferentes partes. Por lo general, este tipo de fenómenos se dan en las zonas o en los lugares en los cuales el sistema de transporte público no opera con regularidad o no tiene establecidos algunos trazados. Digamos que a medida que la ciudad va creciendo en cuanto a infraestructura, en cuanto a vías, también está obligado a crear soluciones para los diferentes habitantes de las localidades que en pocas palabras van a ser pues nuestros usuarios de nuestro servicio y que nos van a permitir pues de una u otra manera garantizar que se mantenga de una manera adecuada pues la prestación del servicio. Entonces, en este caso, tanto el decreto 171 como el 2762 de 2001 establecen pues procesos menos detallados que el 1079, con énfasis en autorizar las rutas estándar y garantizar pues el acceso al servicio de transporte público, ¿no? Que también pues digamos que es uno de los derechos a los cuales tiene pues la población, entre otros. Entonces, diferencias y similitudes que existen en la revisión y lo que es la autorización. Entonces, las similitudes es que los tres decretos requieren de un análisis técnico y una aprobación por la autoridad competente para garantizar la viabilidad y la legibilidad. Como les decía anteriormente, pues en este caso, el ente que pues los regularía sería el Ministerio de Transporte. Las diferencias que tienen estas tres es que el decreto 1079 unifica lo que es modernizar los procesos, incluye etapas como las audiencias públicas, porque también para la creación de estas rutas se crean unas audiencias públicas donde pues van a ir diferentes oferentes a, digamos que a proponer o a ofertar la prestación del servicio, ¿no? Eso tiene que tener claro, como les decía, pues es un proceso de carácter, en este caso, pues que lo regula el ministerio y que va acompañado de unas políticas. También están, digamos que de una u otra manera, obligados a crear y a diseñar estas políticas, tanto de desarrollo público, social, entre otros, que se deban requerir. ¿Listo? Por eso también, digamos que a la hora de diseñar esa infraestructura y vías, también pues va acompañado de una serie de normatividad y pues aspectos técnicos que debe cumplir, en este caso pues digamos, requisito. En este caso, digamos que incluye etapas como la audiencia que pues los anteriores no lo requieren explícitamente. En este caso, digamos que es la diferencia mayor que presenta el decreto 1079 frente al 171 y al 2762 del 2001. Pues en este caso estos dos no requieren de audiencias públicas. Autoridades involucradas en la regulación de los tres, entonces hablamos de la autoridad de transporte local que tiene pues un papel central en los tres decretos, aunque pues el 1079 especifica con mayor coordinación lo que es la interinstitucionalidad. ¿Listo? Mecanismos de control sobre las rutas de transporte. Entonces, en este caso, digamos que tiene que ver con todo lo que es el control de lo que sería
la ruta una vez aprobada y a todo lo que hace referente y a lo cual está obligado la empresa operadora o la cual gane esta, digamos que licitación y pueda prestar el servicio de transporte. Entonces, inspección y vigilancia, pues los decretos establecen los mecanismos para verificar el cumplimiento normativo mediante pues lo que es la supervisión periódica y pues reportes técnicos que se deben de entregar. Los parámetros técnicos que se regulan aspectos como capacidad, que en este caso hablamos de la capacidad del sistema de transporte, hace referencia a la cantidad de vehículos de transporte que se van a prestar para operar en esa, digamos, ruta que se establece, pues debe definirse y como les decía anteriormente, por eso es que se hace un análisis técnico. Yo debo hacer un análisis técnico del volumen de pasajeros que pueden llegar a requerir esa ruta. Esto por lo general, digamos que los volúmenes de pasajeros lo podemos encontrar en lo que son las encuestas de movilidad. Las encuestas de movilidad que se crean en las diferentes ciudades, porque cabe resaltar que cada ciudad también crea su propia encuesta de movilidad porque las características son diferentes. También contamos con diferentes modos o medios de transporte que se suelen utilizar y lo que hace que sea necesario adaptarse de acuerdo a cada una de estas regiones. ¿Listo? Entonces vamos a ver que puede haber similitud en algunas, pero pues cada una está pues regulada y adaptada de acuerdo a la necesidad de cada una de estas como tal. Entonces, bueno, aquí la frecuencia que hace referencia al tiempo al cual debe pasar cada uno de estos vehículos que están asignados para la ruta y los horarios que van a prestar. Entonces, como les comentaba anteriormente, hablábamos de una ruta de 24 horas a pasar a una ruta que me presta un servicio tan solo de 4:30 de la mañana a 11 de la noche, pues tiene un impacto en la población, también pues tuvo un impacto por todas las localidades que recorría. En este caso, digamos que una vez que esta ruta era muy importante en la ciudad de Bogotá, movilizaba una gran cantidad de personas que hacía que, digamos que de una u otra manera para la empresa fuera viable operar las 24 horas porque pues siempre tenían pasajeros. Entonces, digamos que esto también es un aspecto muy importante a analizar dentro de los aspectos técnicos a la hora de diseñar las rutas, entre otros aspectos. Las condiciones técnicas de los vehículos para seguridad, para asegurar la calidad del servicio. Y aquí quiero traer a colación un ejemplo y traigo como les decía, en este caso yo traigo a colación mucho la ciudad de Bogotá porque es la ciudad de residencia donde yo me encuentro y donde yo puedo evidenciar pues todos estos fenómenos que se, digamos que presentan y pues basado en mis estudios y en mis gustos por lo que es la ingeniería de transporte, entonces digamos que ya puede uno tener en cuenta y poder analizar toda esa parte de la normatividad con algunos aspectos en los cuales puede incumplir el servicio de transporte. Como les decía, en el caso de Bogotá, cabe resaltar inicialmente que la ciudad ha venido presentando unas afectaciones en la prestación del servicio de transporte, en este caso el SIP, el Sistema Integrado de Transporte Público, debido a que cuando se reemplaza la flota de transportes de la ciudad de Bogotá, la cantidad de vehículos que digamos, se ingresan al sistema, ¿sí? A lo que es el EICTP, fue menor e inferior a la cantidad de vehículos de transporte de servicio público que existían hasta antes de que digamos que privatizara el transporte masivo en la ciudad de Bogotá. Entonces esto tuvo un impacto en cuanto a la capacidad de los usuarios. Entonces, al tener menos número de buses,
pues van a ser menor la cantidad de usuarios que van a poder transportar, y esto va a hacer que las unidades o los vehículos que tengan, o una de dos, o hacen los recorridos, consumen mucho más combustible, se exponen a un riesgo de hacer un recorrido a máxima velocidad, o llenarlos hacia la máxima capacidad hasta agotar el espacio, que es una de las características que comúnmente se ve en la actualidad en la ciudad de Bogotá, porque pues digamos que la ciudad también al enfrentarse a una alta cantidad de lo que es eh, arreglo de la infraestructura vial, porque sí podemos decir que en este momento la ciudad está presentando unos cambios en cuanto a las vías, ampliación de algunas vías, el diseño de algunas nuevas vías, la adaptación para transporte modal de algunas vías, pues ha generado pues un impacto en la ciudad de una u otra manera. Pues digamos que este impacto ha afectado bastante la movilidad en la ciudad de Bogotá. Prácticamente la mayor parte de la ciudad se encuentra en obras, lo que hace que la mayor parte de las avenidas principales de la ciudad también se encuentran en obra. Entonces esto lo que hace es congestionar. Entonces, ¿qué hace el sistema de transporte? Pues tiene que operar en esas condiciones, pero desafortunadamente hace que los tiempos de desplazamientos o las frecuencias pues sean mucho más mayores. Puedo traer aquí a colación un ejemplo. Recuerdo tanto cuando niño una ruta que pasaba frente a la casa, no, cerca a la casa, que era una ruta que tomaba muy comúnmente. Recuerdo que cuando era el sistema de transporte público, privado, colectivo, pues esta ruta tenía una frecuencia de 3 minutos. Usted podía pasársele la buseta, pero usted sabía que detrás venía una muy cerca. Muchas veces, digamos que recuerdo tanto que esa empresa era la Conalmicros, era una empresa muy como organizada en cuanto a temas de lo que era la prestación del servicio de transporte de pasajeros colectivo, y en este caso tenían muchos vehículos. Era una empresa que contaba con una, creo que era de las empresas en la ciudad de Bogotá. Después de, bueno, estaba la Nacional, estaba la Conalmicros, podríamos hablar de la Continental, que eran pues unas empresas en las cuales pues nosotros podíamos observar una gran cantidad de unidades operativas o de buses que prestaban el servicio. Entonces esto hacía que ellos tuvieran una frecuencia muy alta del servicio. De hecho, pasaban cada 3 minutos un vehículo, y esto pues de una u otra manera digamos que hacía que esta ruta fuera muy apetecida, y de hecho vivía constantemente llena la ruta. Digamos que los conductores, porque tuve amigos que trabajaron en estas rutas, vivían muy contentos porque de una u otra manera, digamos que les generaba unos buenos ingresos, dejaba una buena rentabilidad de estas rutas. Pero al pasar al ser el sistema de transporte SIP o Sistema Integrado de Transporte Público, esa misma ruta, la que yo les estaba mencionando, hoy en día la operan el SID, y hoy en día para poder tomar un vehículo en esa misma ruta, porque lo único que cambiaron fue el color de los buses y el sistema de cobro, que pasamos de pagar con monedas o con billetes a pasar a pagar con una tarjeta. Esta misma ruta hoy en día tiene una frecuencia de entre 40 o hasta 1 hora y media en pasar el bus. Entonces, esto ha hecho que en esta zona, particularmente, digamos que el área de influencia por donde transita, en este caso esta ruta, se haya elevado mucho el transporte informal debido a esta falla que tuvo digamos que la nueva asignación para el chip. Además, ellos entraron con unos vehículos con unas características que también han impactado bastante en la zona. Pasaron de vehículos normales, de pasar de servicios colectivos o vehículos colectivos, a los famosos padrones o esos buses grandes
que de una u otra manera, aunque tienen una mayor capacidad de carga de pasajeros, porque sí están diseñados para esto, por eso es que podemos evidenciar que tienen muy pocas sillas, están más enfocados hacia el transporte masivo, entonces poder aglomerar una mayor cantidad de personas en un mismo espacio y pues poder operar. Pero esto también ha impactado bastante porque estos vehículos también han impactado bastante en la malla vial, han generado bastantes afectaciones en las vías, pues las vías no estaban adaptadas para estos vehículos tan grandes, fue alguno de los aspectos técnicos que no tuvieron en cuenta y esto también ha terminado impactando en la movilidad de las rutas de la ciudad de Bogotá. De hecho, ha llegado a hacer que, pues digamos que la movilidad en la ciudad de Bogotá sea caótica realmente. Pues desafortunadamente como nuestro sistema de transporte aún es semiconfinado, en pocas palabras que hablamos de que compartimos calles y carreteras con diferentes actores viales como ciclistas, peatones, otros diferentes tipos de vehículos, ya sea motos o sean vehículos, y esto pues ha llegado a impactar de una manera, digamos que muy generando una afectación muy grande para la ciudad. Entonces, digamos que esos también son aspectos a la hora de definir o diseñar una ruta de transporte, tener en cuenta todos estos aspectos, los horarios, como ya se los mencioné anteriormente. Dentro de los organismos responsables podríamos encontrar las autoridades de transporte, como es la policía de tránsito y pues entidades administrativas que intervienen en el control y la fiscalización, ¿no? Restricciones y sanciones en el control de las rutas. Aquí voy a irme un momento a un documento que traje muy puntualmente y este es, digamos que ese documento que se genera cuando se asignan las rutas de transporte y quiero aquí mostrarle algunos aspectos importantes que digamos que se tienen en cuenta a la hora del diseño de las rutas de transporte. Entonces es para el servicio público de transporte. El concepto es una ruta de servicio de transporte. El permiso para la prestación del servicio público de transporte, la ruta de transporte público, el permiso para la prestación del servicio público de transporte, las condiciones, la revocabilidad, porque cabe resaltar que así se le haya asignado, digamos que la operación de una ruta de transporte, también esta puede ser revocada, que es algo que les voy a mostrar el por qué, que en algunos aspectos no entiendo por qué si las normas son claras, en la ciudad de Bogotá está sucediendo este tipo de casos que de hecho, digamos, nunca han llegado a hablar de revocar las licencias o los permisos de operar para algunas empresas como las que les mencioné anteriormente, que no están cumpliendo con la prestación del servicio y que como está regido por la ley, pues digamos que de una u otra manera, pues está sujeta a correr, pues digamos que uno de estos posibles imprevistos, lo que sería el sistema, ¿no? Cabe resaltar que, pues, en el caso de la ciudad de Bogotá, pues la alcaldía también ha prestado un alto interés en, de una u otra manera, apoyar este servicio de transporte, pero pues de una u otra manera este no ha sido aún la solución para pues nuestra ciudad. Las sanciones por violación a las normas de transporte, las clases de sanciones a las que pues estarían sujetos, las sanciones por violación de la normatividad, los procedimientos, la ruta de transporte público, la cancelación, que es a lo que llegaríamos de ser revocado, y por último, pues daría la cancelación de la ruta del transporte público. Entonces, en este caso, dice que el artículo 3 de la Ley 105 de 1993 definió la ruta para el servicio público de transporte como el trayecto comprendido entre un origen y un destino.
En pocas palabras, debe existir un lugar en donde inicia y un lugar donde termina esta ruta. ¿Listo? Que en algunos casos, digamos que hablamos de, puede ser origen o destinos, los nodos de orígenes, nodos de destino, como se habla en la encuesta de movilidad, y de una u otra manera, pues también a veces nos referimos de punto A o un punto B, señalando hacia un lugar en el cual en específico pues queremos dirigirnos. Las frecuencias y los demás aspectos operativos establecidos. La prestación del servicio de transporte público estará sujeta a la expedición de un permiso o contrato de concesión o operación por parte de la autoridad competente. ¿Listo? En este caso, el Ministerio de Transporte, que es la autoridad competente, sería quien le autoriza la creación de la ruta, pues como lo vimos anteriormente, una vez pues haya ido a lo que sería la... Se me fue aquí. Perdón. Fue que lo tenía. Se me fue aquí la palabra, se me fue. Un segundo, es que se me fue la palabrita, pero es que la tenía aquí. Perdón, la audiencia pública. Qué pena con ustedes. ¿Listo? Listo. Por su parte, el artículo 16 de la ley 336 de 1996 señaló que, de conformidad con lo establecido por el artículo 3 de la ley 105 de 1993 y sin perjuicio de lo previsto en tratados, acuerdos o convenios de carácter internacional, la prestación del servicio público de transporte estará sujeta a la habilitación y a la expedición de un permiso, a la celebración de un contrato de concesión u operación. ¿Listo? Entonces mire que aquí no es que cualquiera, por eso hablamos de transporte informal. Quiere decir que ellos no tienen un permiso ni tienen un contrato o de concesión o operación por estas vías, porque cabe resaltar que ellos están obligados a pagar porque pues la malla vial también se ve afectada, también hay un desgaste que pues la nación debe asumir, en este caso, pues digamos que las entidades locales para cada una de las ciudades, en este caso las alcaldías encargadas de todo lo que tiene que ver con la ciudadanía y pues regirse para bien de los ciudadanos. Según se trate de rutas, horarios o frecuencias de despacho o en áreas de operación de servicios especiales de transporte tales como el escolar, los asalariados de turismo y ocasional, el artículo 17 IBIMEN establece que el permiso para la prestación de servicio en áreas de operación, rutas y horarios y frecuencias de despacho estará sometida a las condiciones de regulación o de libertad que para su prestación se establezcan en los reglamentos correspondientes. ¿Listo? En pocas palabras, digamos que ellos no operan por gusto, no pueden planificar una ruta porque sí, sino que deben tener en cuenta algunos aspectos como lo que les mencionaba y por eso les estoy trayendo algunos casos puntuales de situaciones que han pasado aquí en la ciudad y que si vemos y comparamos con la normatividad y las resoluciones y todo esto que se va, de una u otra manera puede haber un incumplimiento por parte de los operadores de servicio de transporte. Para este caso, como les decía, en la ciudad de Bogotá, esto sí está impactando bastante y se está presentando, digamos que muy comúnmente. Entonces, digamos que son aspectos, los invito a buscar estos documentos. Sin embargo, yo quiero también, yo creo una carpeta en Teams. La idea es que yo a más tardar el día de mañana les voy a compartir el material. Sin embargo, yo se lo he enviado a ustedes por correo interno, lo que tiene que ver con el material de las web conference, pero
petición de la universidad se va a crear este espacio para también empezar a compartir material con ustedes y que se pueda trabajar y que ustedes puedan acceder también a, digamos, como una alternativa de una carpeta de lo que sería nuestra asignatura. ¿Listo? Entonces yo voy a cargar estos documentos para que ustedes los puedan observar y que los puedan verificar para en este caso. ¿Listo? También pues nos habla de algunos otros artículos. Voy a irme, aquí voy a parar un poquito, voy a irme por cuestiones de tiempo a algunas fuentes. En este caso, aquí les voy a mostrar, en este caso este documento fue creado por un incumplimiento que se presentó por una empresa prestadora de servicio de transporte. ¿Listo? Aquí está, digamos que aquí está en su totalidad. Ustedes pueden ingresar a observar la información, cuál fue la ruta, qué es lo que sucedió. ¿Listo? Aquí miren, aquí es muy específico. Ruta de servicio público y se presentó el abandono de la ruta. En pocas palabras, a lo que llaman las autoridades competentes al abandono de una ruta, quiere decir que ningún vehículo estaba operando en los horarios establecidos y a eso se le llama abandono. De una u otra manera, esto va a impactar en los usuarios, impacta en la localidad, impacta en las personas y recuerden que esto también hace parte de nuestras políticas y pues digamos que dentro de ellas están enfocadas hacia un bienestar de los ciudadanos, garantizarles pues digamos que algunos derechos dentro de esto entran dentro de los derechos el podernos desplazar de manera libre por todo el país, pero que también pues nos garanticen que se pueda hacer de una manera segura, ¿sí? Entonces digamos que en este caso aquí la empresa va a ir a lo que sería pues digamos a las instancias legales o las consecuencias legales a las que conlleva el abandono de la ruta y se presenta es porque no se asignan unidades que operen en esos trayectos que están establecidos y desafortunadamente al no operar vehículos, pues esto va a impactar en la población y esto conlleva pues a un sinnúmero de fenómenos o acontecimientos que se dan. Ahí es donde se presentan los famosos paros que hacen en las localidades los usuarios por la mala prestación del servicio y de una u otra manera esto termina impactando por lo general en toda la ciudad, ¿no? Eso pasa, digamos, cuando ocurre aquí en la ciudad de Bogotá. Pues las personas ya han identificado que desafortunadamente como la mayor parte de la población opera en este medio de transporte, pues lo que hacen es que se ubican en estos medios de transporte y de una u otra manera, pues ellos se ven, digamos que, afectados y pues esta es una de las maneras de, digamos que, de ir a responder. ¿Listo? Entonces, para tenerlo en cuenta, y en este caso, pues digamos, es a lo que se ven ligados las empresas cuando se ganan estas famosas licitaciones para la prestación de las rutas de transportes y pues no cumplen con ellas. ¿Listo? Entonces aquí está todo lo que sería el acto al cual pues ellos están obligados, cuál fue el incumplimiento que como les mostré y cuáles son todas pues digamos que las todo lo que legalmente pues les va a entrar a afectar, ¿no? Aquí digamos que esto puede conllevar a que esta empresa o este tipo de empresa pues se le suspenda su operación definitivamente. Entonces pues para que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces restricciones y sanciones en el control de las rutas. Entonces, como lo decía anteriormente, entonces restricciones aplicables, podemos encontrar que pues los decretos imponen límites en la cantidad de rutas autorizadas, las zonas de operación y las características técnicas que debe tener pues estos trazados para evitar una saturación, que era lo que les mencionaba anteriormente, que pues digamos que lleguen muchas rutas a la misma vía, puede ser una vía principal, ¿sí? Una vía arterial, y pues esta se vea saturada por el ingreso de muchas rutas. Por eso es que se diseñan los trazados y
se hacen los diferentes análisis con el fin de garantizar que pues esto no se presente, ¿no? Porque de una u otra manera esto impactaría de manera pues negativa. Tipos de sanciones, pues las sanciones incluyen multas, lo que serían la suspensión de autorización de operación de la ruta y en casos graves, pues la cancelación de la licencia de operación. En pocas palabras, de que estas empresas de transporte no puedan operar con sus vehículos por estas vías. Procedimientos sancionatorios, entonces se garantizan los derechos debidos al proceso con oportunidad de defensa y apelación ante autoridades competentes. En este caso, pues también cabe resaltar que, digamos que cuando se definen o se diseñan los trazados o las rutas, los vehículos deben garantizar que deben operar por ese trazado. Cuando los vehículos toman desvíos por ese, trazado principal que se dio, si es visto por una autoridad de tránsito, puede estar sujeto a una sanción, en este caso una multa, en pocas palabras, por abandono de la ruta o por circular por lugares por los cuales no está permitido digamos que el traslado del vehículo como tal. Parámetros técnicos y sociales para el control, pues podemos encontrar lo que es la frecuencia y la capacidad. Debido a la demanda y tipo de ruta, se determinan frecuencias equilibradas para evitar congestionamiento o la baja ocupación. En pocas palabras, garantizar que los vehículos siempre tengan una media de utilización para que pues, el transporte se preste de manera eficiente. La accesibilidad se considera la conexión de zonas vulnerables para promover equidad y acceso al transporte público, en este caso garantizando pues que las rutas que se diseñaron pues nos va a permitir de una u otra manera promover la equidad, en este caso para que todas las personas o la población se vea pues beneficiada de estos trazados. Y lo que tiene que ver con condiciones de vehículo, lo que es el mantenimiento, la seguridad y la movilidad, pues son requisitos técnicos claves para la autorización continua. ¿Listo? Entonces, digamos que, como lo sabemos, los vehículos o las unidades operativas están sujetas a unos controles que se deben de establecer. En este caso, digamos que por lo general se hace una verificación del vehículo anual, una documentación que el vehículo debe pues aprobar, unas características técnicas del automotor para poder operar y pues que está regulado. En algunos casos, digamos que este tipo de controles se encarga pues los órganos, en este caso el Ministerio de Transporte, para garantizar pues el cumplimiento y las autoridades para controlar que se cumplan con todos estos, digamos, requisitos establecidos en la normatividad. El rol de los organismos y la coordinación interinstitucional. Entonces hablamos del Ministerio de Transporte, que en pocas palabras es el que define las políticas nacionales, la supervisa el cumplimiento y actualiza la normatividad, porque como les mencionaba anteriormente, pues los modos de transporte en Colombia han venido evolucionando y debe irse adaptando la normatividad e irse adaptando a las características que se van presentando. Digamos que ahorita podríamos hablar de lo que es el caso del sistema de transporte férreo. Pues digamos que en la actualidad pues no tenemos mucha normatividad actual que se rija, que pueda, digamos que aplicarse o sea aplicable para este modo, lo cual nos lleva a generar o a crear nuevas políticas que se adapten a las características actuales de lo que es los modos de transportes. También tenemos las secretarías de transporte local, que en este caso son las autoridades que gestionan el control y supervisan a nivel territorial todo lo que sería la normatividad, que los vehículos pues de una u otra manera pues no incumplan, ¿cierto? Como les decía anteriormente, si es el caso de que estén circulando por un lugar que no hace parte del trazado por el cual se estableció esa ruta, pues sería, digamos, aplicable una sanción a esta unidad operativa, de acuerdo, pues, como sea el caso de
que lo requiera, pues, en este caso, la Secretaría de Transporte o en este caso los agentes de tránsito. La Policía de Tránsito, que es quien ejecuta las acciones de inspección y sanciones en las calles y vías públicas, y en este caso, pues en la ciudad de Bogotá, pues Movilidad, que también es otro ente que hoy en día apoya lo que es a la Policía de Tránsito y también hace pues inspección y sanciones en las calles y vías públicas de la ciudad. Una comparativa integral de los decretos 1079, 171 y 2762. Podemos decir que pues entre los aspectos, los tres están relacionados en la creación de rutas. El decreto 1079, en este caso el proceso consolidado que incluye la audiencia pública y las revisiones técnicas exhaustivas. Por eso este decreto es el principal ante los demás. Para el caso del decreto 171, es el proceso básico para la aprobación administrativa de lo que sería la creación de las rutas, y el decreto 2762 es un enfoque complementario para la regulación del servicio de transporte o la creación de las rutas. En control y sanción, pues el decreto 1079 pues me entrega los parámetros avanzados y las sanciones graduales a las cuales se puede ver expuesto, pues en este caso los operadores de transporte. El decreto 171, pues las sanciones estándar menos detalladas, y en este caso el decreto 2762 complementa el control con medidas adicionales a lo que tiene que ver con las sanciones y control. Y en los organismos, en el decreto 1079, entonces hay una institucionalidad y coordinado, en pocas palabras, diferentes entes o autoridades intervienen, y todas, pues digamos que se enfocan o hacen una sinergia para pues el cumplimiento del decreto 1079 con otras instituciones. En este caso, el decreto 1071 es el principal autoridad local. En este caso, pues hablaríamos de alcaldías, entre otros, dependiendo el lugar. Y el decreto 2762, que está enfocado en la administración y la vigilancia de la prestación del servicio y lo que tiene que ver con la creación de las rutas, que fue pues el documento que anteriormente pues les mencioné. Como conclusión y próximos pasos para la regulación de rutas, podríamos hablar de fortalecer el marco normativo. Como les decía, es necesario pues generar normas que se adapten de acuerdo a las necesidades y las características de las zonas, de los lugares por los cuales pues se van a regir. Mejorar la coordinación, potenciar la colaboración entre el Ministerio de Autoridades Locales y Policía para la evaluación y supervisión integrada, porque pues digamos que de una u otra manera también la alcaldía está obligada a prestar seguridad en el servicio de transporte. Entonces digamos que aquí también va a haber una coordinación entre diferentes actores o autoridades competentes. Incorporar tecnología, implementar sistemas digitales para el manejo de información, seguimiento y transparencia de la gestión de las rutas. Esto ya lo hay, digamos que para el caso de Bogotá hay una app que se llama Mi Ruta, pero desafortunadamente, como les mencionaba al inicio, pues la falta de unidades operativas o de buses hace que de una u otra manera, aunque existan estas herramientas y que me estén mencionando, pues desafortunadamente las rutas no cumplen con los requerimientos establecidos inicialmente, lo que hace que la prestación del servicio pues no sea de manera eficiente. En estos pasos promoverá un sistema de transporte más ordenado y eficiente, garantizando la calidad y servicio para los ciudadanos y fortaleciendo la regulación en Colombia. ¿Listo? Entonces, todo esto debe ir acompañado de una normatividad, de una regulación. Como vemos, diferentes entes hacen parte de lo que son la regulación de estas diferentes actores, cómo estos decretos inciden en la creación de las rutas, en los diseños, y cómo debo tener en cuenta pues algunos aspectos técnicos para poder desarrollar de una manera eficiente estas rutas. Entonces, ahora voy a pasar aquí a mostrar un videíto. Primero que todo voy a mostrarles una herramienta
que en este caso se conoce como el mapa Hermes. Esta es una herramienta que diseñó el INVIAS y que se suele utilizar para trazado de rutas de transporte. En este caso, por lo general, digamos que aquí en el mapita está todo lo que tiene que ver con las diferentes tipos de vía que existen en Colombia. También nos muestra pues las carreteras principales. Si yo quisiera crear pues una ruta, como lo decía, con un punto de origen y un punto de destino, voy a colocar aquí algo muy básico, Bogotá, y voy a poner Medellín. Pues digamos que esta herramienta podría diseñarme el trazado de una ruta de manera eficiente. Cabe resaltar que esta herramienta o el mapa Hermes está diseñado para apoyar lo que sería el tránsito, el transporte en el caso de Colombia. Señorita, bueno, entonces, podría diseñar las rutas de manera eficiente debido a que pues esta herramienta está diseñada para poder, pues digamos que hacer viajes seguros, como lo señala el INVIAS, y poder conocer algunos aspectos en tiempo real de lo que está sucediendo en esta vía. Y puede ser el caso de que si está en un arreglo, que si la vía está cerrada, que si hay algún, digamos, alguna normatividad que le aplique, porque también cabe, digamos, en este caso para el transporte de carreteras, pues digamos que esta herramienta se hace una herramienta muy eficiente. Puedo saber los diferentes tipos de peajes que hay, los valores dependiendo de los diferentes tipos de categorías de vehículos, que también eso digamos que sirve para el cálculo del costo total para la operación de transportes. Entonces esta es una herramienta que se apoya en un sistema de posicionamiento geográfico o un GIS que hace que de una u otra manera, pues digamos que pueda en tiempo real poder planificar rutas de transporte de una manera eficiente. Y digamos que existen otras herramientas como el PTV Vision, que pues es un simulador, es un software que me permite pues analizar los volúmenes, pero se utilizan más para lo que tiene que ver con las intersecciones de tránsito, donde pues digamos que podemos cargar volúmenes de vehículos, volúmenes de personas, ¿sí? ¿Cómo sería el comportamiento en una zona, en un área específica de la ciudad? Y poder analizar si realmente los tiempos de los semáforos, entre otros, están, digamos que funcionando de una manera adecuada. Entonces, digamos que esta es una de las herramientas que podríamos utilizar para diseñar una ruta de transporte, pero como les mencionaba inicialmente, existen diferentes tipos de herramientas. Aquí voy a terminar ya para cerrar la clase del día de hoy con un videíto. Hola, muy buen día, soy el ingeniero José Manuel Castaño y hoy les traigo un nuevo video acerca de simulación con FreadSim. En este video vamos a ver una de las últimas herramientas incorporadas en la versión 2021 de FreadSim. Esta herramienta se conoce como mapa y la podemos ver en la librería en un módulo nuevo, en la parte de abajo, que tiene estas siglas. La traducción o el nombre completo sería Sistema de Información Geográfica. Entonces nosotros escogemos el mapa, lo seleccionamos y luego le damos clic aquí en el modelo para poderlo crear. De esta manera ya nos aparece el modelo, podemos dar escape para podernos mover en el lienzo de FreadSim y entonces cuando le damos clic al mapa ya podremos ubicarlo
y la zona que queramos simular. Entonces, digamos que estamos ubicados en Colombia y hacemos aquí luego como zoom. Entonces ya podemos ir a una región más específica. Entonces, ya teniendo esto, aquí ya podemos ver las rutas de la ciudad. Podríamos colocar 2 puntos, 2 estaciones, por ejemplo, una fábrica y, por ejemplo, el puerto o el aeropuerto o, por ejemplo, una bodega. Y entonces simular el recorrido para ir de un lugar a otro. Para eso, en la misma librería nos aparece este segundo objeto, conocido como punto. Entonces, ya es cuestión de escoger si lo hacemos con un punto solo o si escogemos, por ejemplo, una fábrica. Aquí la podemos colocar, digamos que la ubicamos en este sector, una fábrica, y luego vamos a crear otro punto que ya sea, digamos, una bodega de almacenamiento. ¿Listo? Entonces vamos a ubicarlas, digamos, en este sector. Entonces, si nosotros queremos simular el recorrido para llegar de una estación a la otra, simplemente es cuestión de conectarlas. Entonces ya vamos a la parte de acá con la A. Realizamos la conexión desde el lugar de origen hasta el destino y luego al seleccionar digamos, la conexión que se genera, en la parte de propiedades nos aparece por defecto que la ruta es de tipo de vuelo, pero podemos configurarlo para que sea una ruta ya por las carreteras y por las calles. Entonces, de esta manera se nos va a actualizar la ruta, pero si de pronto ajustamos la ubicación, la ruta se nos va a ir modificando de acuerdo a las carreteras y de acuerdo, digamos, a la orientación que se necesite. Podemos luego incluir ya el transporte que vaya de un lugar a otro. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar un task executor. Digamos, de acá, entonces vamos a usar un camión, por ejemplo. Lo creamos por fuera del mapa y vamos a crear un source, listo, luego una cola, un almacenamiento y por último otro almacenamiento. Entonces lo que vamos a hacer en esencia es que los objetos que van de esta cola se dirijan o se transporten hasta esta otra cola. Eso es lo que queremos hacer. Entonces solo vamos a conectar todo, listo. Vamos a configurar para que los objetos que salgan del source lleguen en el tiempo cero y por ejemplo cada 15 segundos, acá están cada 15 segundos que lleguen cajas, y lo que vamos a configurar es para que este transporte sea o se relacione con este transporte de este lugar. Para eso solo es cuestión de hacer la conexión de que este almacén está vinculado con esta posición y que digamos esta fábrica está configurada con esta posición. Listo, de esta manera. Entonces, ahora vamos a configurar para que el camión realice ese transporte. Para eso, entonces conectamos el camión con la C, ya porque es un operador, lo conectamos desde el lugar de origen, le decimos que utilice transporte, aquí, perdón, aquí en las salidas, le decimos utilice transporte y utilice pues el transporte, en este caso el camión. ¿Listo? Lo último sería conectar el camión con la ruta para que él pueda realizarla. Entonces, en este caso, como va a ir desde acá hasta acá, ¿listo? Podemos conectarlo, por ejemplo, en el lugar de inicio. Entonces, para eso, con la A, conectamos desde el camión hasta este lugar. Y de esta manera, cuando damos resetear y correr, vamos a poder visualizar cómo el camión va a ir realizando pues este recorrido. Lo podemos poner un poco más rápido para ver cómo el camión está haciendo la ruta para llegar desde este lugar hasta el siguiente. Entonces, de esta manera es como utilizamos el mapa. Vamos a realizar otros ejemplos para que podamos simular recorridos, por ejemplo, entre
entre puertos utilizando barcos, o por ejemplo, entre diferentes países utilizando aviones, o incluso algún ejemplo con un transporte multimodal para que puedan ir aprendiendo más cómo utilizar esta nueva herramienta. Espero que les haya gustado mucho. Bueno, entonces esta última herramienta, conocida como Flexing, es una herramienta que en la actualidad se está utilizando para diseñar las rutas, ya que esta herramienta cuenta con un GIS o sistema de información geográfico, lo que le permite optimizar las rutas, y en la actualidad en la ciudad de Bogotá se está utilizando esta herramienta de Flexing para diseñar las rutas de transporte público. Eso digamos que lo sé por una fuente fiable, un compañero de trabajo, un profesor que trabaja para movilidad en Bogotá, el ingeniero Alexander. De hecho, pues él ha tenido muchas intervenciones en los noticieros, es una persona que tiene bastante conocimiento en el diseño de transportes y lo que tiene que ver con movilidad en la ciudad de Bogotá. Pues he podido estar en contacto y me he podido ir actualizando entre las técnicas que están utilizando. Y esta última herramienta que les mostré, el Flexing, se está utilizando en este caso en movilidad para poder diseñar esas rutas de transporte optimizando los recorridos. Pues digamos que esta herramienta pues tiene esa gran ventaja, que adicionalmente de tener un sistema de posicionamiento geográfico me permite optimizar las rutas, lo que hace que ésta diseñe la ruta más eficiente. En pocas palabras, hace los recorridos más cortos posibles, y esto pues tiene una gran ventaja en el diseño y creación de rutas. Ya posteriormente, digamos que una vez de la simulación, lo que sería importante sería ir a campo a verificar que pues cumpla con todas las condiciones, la infraestructura, que tenga la capacidad y todos pues los aspectos legales que requiere pues el diseño de las rutas. No sé si hasta acá tengas alguna pregunta, Jessica, alguna inquietud. No. Bueno, entonces si no existe ninguna pregunta, ninguna duda, te agradezco mucho por tu participación el día de hoy. Espero que haya sido de tu agrado la sesión. No siendo más, espero que tengas un excelente resto de noche. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por tu participación. Feliz noche y muchísimas gracias por participar. Con mucho gusto, Jessica. Feliz noche, que estés muy bien y muchísimas gracias.